Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Hoy vamos a continuar con el tema de Jesucristo. En la primera parte, el Cristo de la fe. En la segunda parte, en otro vídeo, veremos el Jesús de la historia. Recuerden que yo les contaba anteriormente que en los evangelios existen 7 rostros, que es el tema de mi libro, que ya les expliqué sobre el Jesús teológico, los 7 rostros de Jesús, en donde el primer rostro es el Dios que muere y resucita, que lo vimos en los 2 vídeos anteriores, y luego el segundo rostro y el más importante es el Mesías de la fe, que vamos a ver hoy día. Con una pequeña introducción vamos a presentar unos hechos que ocurren en un país conquistado y maltratado por Roma en su religión y en su cultura. Roma, recuerden, adquirió pacíficamente algunos territorios como los nabateos, que el rey nabateo simplemente le vendió su reino a Roma, o el rey Atalo de Pérgamo, que en su testamento donó su país, el Asia Menor, a Roma, y las relaciones fueron de ahí en adelante buenas entre los ciudadanos y los gobernantes romanos. Pero Israel fue diferente. Roma llegó por conquista en el año 63 antes de nuestra era, cuando 2 pretendientes al trono se pelean y uno de los 2 llama en su ayuda a Roma, que debe combatir con el otro. Entonces llega como conquistadora a un país que no entiende, porque es la primera vez que los romanos se enfrentan a un país exclusivo en su religión, monoteísta, totalmente adverso a otros dioses que no sean su dios Yahvé, y Roma no sabe manejar eso. Los gobernadores reyes romanos cometen todo tipo de tropelías, saquean los tesoros del templo, tratan de obligar a los romanos a que adoren a sus emperadores, etc. Y la situación va a ser conflictiva del principio al fin. Se obliga a los ciudadanos a pagar impuestos excesivos porque deben mantener a la clase sacerdotal, a los reyes testaferros herodianos y a la misma Roma. De forma que después de varias rebeliones contra Roma, en el año 63 los judíos logran expulsar a Roma, pero Roma los vuelve a conquistar en la guerra de 66-70, en que el templo es destruido y muchos de sus ciudadanos son convertidos en esclavos. Y justamente van a ser los judíos los que van a construir el Coliseo, que lo construye Vespasiano, con mano de obra esclava judía. Ahí suceden los hechos que vamos a ver. Aquí vemos la destrucción y la quema del templo, que ocurre en el año 70. Y entramos entonces en el tema del Mesías, Cristo de la fe, el Mesías teológico, que lo resumo en la siguiente forma. Lo presentan como un hombre pacifista, opuesto a la violencia, reprende a Pedro por haber cortado la oreja de uno de los soldados que van a prender a Jesús, predica el amor al prójimo e incluso a los enemigos. Dice: se os ha dicho que debéis amar al prójimo y odiar a sus enemigos, y os digo que hay que amar al prójimo y amar a los enemigos. El tema de poner la otra mejilla, etc. Aprueba el pago de impuestos a Roma, dado al César lo que es del César, y socializa con los perceptores de impuestos, que son los ciudadanos más detestados en Israel, que son los publicanos, los que perciben los impuestos y que aparecen varias veces en los evangelios, siempre socializando en forma agradable con Jesús. El mismo apóstol Mateo es un publicano, era un perceptor de impuestos. Propone doblar esfuerzos para obedecer
a los abusos de Roma, como cuando dice, si un soldado romano te obliga a llevar su habituallamiento durante una milla, que es 1,5 kilómetros aproximadamente, la milla romana, tú llévalo 2. En algunas copias de los evangelios se traduce si alguien te obliga, no es alguien, es un soldado romano. Es la traducción de algunos evangelios, como el Nuevo Testamento de Vida, si mal no me acuerdo, que aparece en internet y que aparece en los textos griegos originales. El reino del Mesías no es de este mundo, denomina a sus compatriotas como la generación malvada, vaticina la destrucción del templo y se le simboliza como el Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo, según el Evangelio de Juan. Entonces tenemos a un Mesías que básicamente hace sanaciones, multiplica los panes y los peces para dar de comer a la gente, cura a paralíticos y a ciegos, un Mesías pacífico y dedicado a hacer el bien al prójimo. Y obviamente que no podemos evitar de considerar a un Mesías como este, como un Mesías prorromano. Y si echamos un vistazo más allá de los evangelios, a otros libros del Nuevo Testamento, como las epístolas de Pablo o los Hechos de los Apóstoles, se confirma el carácter prorromano del Mesías de los evangelios. Dice, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. O en Romanos: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él, por Dios. La autoridad no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios para gobernar. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios, en la epístola a los Efesios. O todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. La primera epístola a Timoteo. Entonces, claro, hay que obedecer a los gobernantes, hay que pagar impuestos. Si eres esclavo, tienes que obedecer a tus amos. Recuerden que en la época de Jesús el 40% de la gente que vivía en el imperio eran esclavos. Y si sumamos los libertos, un 50% de la población. Por eso había frecuentes rebeliones, como la famosa de Espartaco. El Evangelio dice: obedece a tus amos, como a Cristo. Debes hacer la voluntad de Dios. Entonces, si miramos de dónde sale un Mesías con este perfil, encontramos en los Evangelios un relato que es los 4 cantos del siervo del profeta Isaías, que lo mencionan los mismos evangelios como un antecedente o tipo de Jesús. Dice así en el capítulo 53, podemos leer de Isaías, podemos leer lo siguiente: Él, el siervo, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo y gracias a sus heridas fuimos sanados. El Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Murió entre los malhechores. Después de su sufrimiento verá la luz.
cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Es un resumen realmente del Cristo de la fe, que se sacrifica para liberarnos del pecado, pero que luego Dios lo reivindica de forma que verá la luz. Ahora bien, la gran pregunta es si puede aplicarse a Jesús el canto del siervo que acabamos de ver, y existen dos obstáculos. En primer lugar, en los cantos de 4 cantos del siervo, una y otra vez se dice que el siervo de Dios es Israel, no es una persona, es un pueblo entero. Por ejemplo, en el capítulo 49 me dijo el Señor: Israel, tú eres mi siervo. Se repite varias veces. Luego no puede aplicarse a Jesús, es Israel el siervo de Dios. Y en segundo lugar, el Mesías que los judíos esperaban en la época de Jesús era lo opuesto de el siervo sufriente y en general del Mesías de los evangelios. No era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo que vemos aquí, sino un guerrero combatiente y poderoso, como vamos a ver. ¿Qué Mesías esperaban realmente los judíos en la época de Jesús? Mesías ungido, como hemos visto anteriormente, significa rey, por la costumbre de ungir al rey con aceite. En el primer libro de Samuel dice: Samuel tomó entonces un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a tu pueblo. Y de ahí en adelante la costumbre es a los reyes, y en alguna ocasión incluso al sumo sacerdote, ungirle la cabeza con aceite consagrado. De ese rey se esperaba básicamente, como de cualquier rey, que mantuviera la independencia del país, venciendo a sus enemigos. En la época de Jesús, Israel era territorio romano, y del rey, Mesías, ungido, que era lo mismo, se esperaba que luchara para expulsar al odiado ocupante romano. Es normal. Y efectivamente varios pretendientes a Mesías luchan contra Roma, primero en los años 40 antes de nuestra era, después su hijo Judas de Gamala, después Atronge, después Teudas, después un personaje conocido como el egipcio Menagén, también descendiente de Judas de Gamala, que es consagrado rey en el templo en el año 66, cuando los judíos han expulsado a Roma, pero otra facción lo asesina poco después. Y estos son los principales, siempre un estado de rebelión permanente. Dos pequeños comentarios sobre el Mesías esperado. Yo creo que la primera vez que un profeta habla del Mesías, del rey de Israel, es en Números, en el libro de Números, que es siglo XII antes de nuestra era. Estamos en el Éxodo. Y entonces el rey de Moab, Balac, ve que los judíos van a atravesar su territorio y le pide al vidente y profeta Balaam que los maldiga. Y Balaam va a verlos, y en vez de maldecirlos dice lo siguiente: lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no de cerca, una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá de Israel, aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Seir. Edom será conquistado, Seir, su enemigo, será dominado, mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un soberano, rey, un ungido, y destruirá a los sobrevivientes de Ac. No hay descripción más clara y bella de lo que es un rey y de lo que se espera de él. Y 12 siglos después, ya durante la guerra, en el llamado documento de Damasco, que se encontró en las famosas cuevas de Qumran, donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto, de los que hablaremos, se encuentra esta frase: quienes escuchen al Señor escaparán a la hora del castigo,
pero todos los demás serán librados a la espada cuando venga el Mesías de Aarón y de Israel, quiere decir el Mesías religioso y político. Nuevamente un Mesías guerrero que expulsará a los romanos. 12 siglos y la visión del Mesías no ha variado. Es el rey que destruye a los enemigos de Israel. ¿Por qué se cambia entonces a ese Mesías patriota que esperaban los judíos por el Mesías prorromano de los evangelios? Yo encuentro claramente 3 razones. La primera, para proporcionar a Israel una alternativa a la religión que había llevado a la guerra. Era una religión intransigente, con la ley de Moisés, independentista, xenófoba y claramente antirromana. Y se esperaba que los ciudadanos de Israel se convirtieran, a lo contrario, en una religión prorromana. Y eso también para impedir que el independentismo judío contagiara a las naciones vecinas, porque durante la guerra de Israel no son los israelitas solamente los que combaten contra Roma, también lo hacen el reino de Adiabene, que es un reino en el Éufrates que se une a Israel para convertir a Roma y envía un buen contingente de soldados, y quienes visitan Jerusalén seguramente se les enseña al lado del templo el mausoleo de la reina Helena. Es la reina Helena de Adiabene, la primera que convierte a la religión judía a sus ciudadanos, y Roma no quiere que eso vuelva a ocurrir, que vaya contagiando la religión judía a otros países del imperio. Y finalmente, para fundamentar el pago de tributos a Roma, y para ello hay que convencerles de la obligación de obedecer a los gobernantes, a la sumisión de los esclavos con sus amos, y en general a no alterar el sistema social existente. Esas son las 3 razones para el cambio de un Mesías guerrero por el Mesías prorromano y pacifista de los evangelios. Ahora, ¿quiénes elaboraron los evangelios? Hago un pequeño recuento de hechos para poder resolver esta cuestión. Vespasiano y su hijo son emperadores, Vespasiano del 69 al 79 y Tito del 79 al 81, son emperadores en la época en que se escriben los evangelios. Ambos son deificados tras su muerte. Aquí vemos en el arco de triunfo de Tito en Roma a Tito deificado, es decir, detrás del águila romana como protector del águila, o sea, del imperio. A Vespasiano se le atribuyen, Tácito les atribuye los mismos milagros de sanación de ciegos con la aplicación de la saliva y cojos que desarrolló a Jesucristo en los evangelios, y se creó un culto a Vespasiano que duró casi 2 siglos. La oligarquía romana y judía estaban entremezcladas en esta época, o sea, no solo se defendían los intereses de Roma, sino también de los intereses de quienes habían colaborado con ella, básicamente la realeza herodiana, que había concretado numerosas alianzas matrimoniales con la clase patricia y ecuestre romana, y las clases sacerdotales son también interesados en este cambio y colaboran con él mismo, este cambio de los evangelios. En Roma solo se publicaba. Publicar quiere decir copiar y enviar las copias a las bibliotecas en Roma y en otras ciudades. Solo se publicaba lo que habían escrito miembros de las clases altas. No cualquiera podía escribir y ser publicado, tenía que ser de la clase alta y reconocido, y además aprobado por la Secretaría de la Administración Imperial, una secretaría específica para dar el visto bueno a lo que se publicaba. Luego, los evangelios fueron publicados, se extendieron, porque favorecían a Roma y seguramente fueron
elaborados dentro de la administración imperial. Finalmente, el Mesías Jesús anuncia en los evangelios la llegada del Hijo del Hombre. No dice que sea el mismo el que va a regresar antes de que pase esta generación malvada, o sea, antes de 40 años. Esto lo dice a principios de los años 30 y la guerra contra Roma va de los años 66 al 73, o sea, 40 años después, antes de que pase una generación. Y Josefo explica que la profecía fue cumplida. La generación malvada, Josefo explica, se refiere a quienes han provocado la guerra al prohibir el culto al emperador y el pago de impuestos y el imperio romano. Entonces, ambos son complementarios. Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén y de su templo en la llegada del Hijo del Hombre, y eso ocurre efectivamente 40 años después. La llegada del Hijo del Hombre es la llegada de Tito, el general que destruyó el templo. Aquí tenemos al emperador Tito, al emperador Vespasiano, el arco de triunfo de Tito, y pasamos ahora a ver las pruebas físicas de la identidad de origen entre los cultos flaviano y cristiano. Primero recordar que la cruz en los crucifijos, en los monumentos, no se empieza a utilizar hasta después de Constantino, en el siglo IV, y según la enciclopedia católica, ese uso no se vuelve extensivo hasta el siglo VI. Los crucifijos que se encuentran antes, como vimos, son crucifijos de los dioses básicamente paganos, básicamente Dionisio o Osiris. Los primeros símbolos, por lo tanto, utilizados por los cristianos no fueron la cruz, fueron los mismos símbolos de la dinastía flaviana, de Vespasiano y Tito, y quizá de los primeros años de Domiciano, que son el ancla con un delfín, el tridente también con un delfín, y la estrella de 8 puntas de Vespasiano. El primer cementerio cristiano que se utiliza en Roma pertenece a Flavia Domitila, hermana de Tito y madre de Flavio Clemente, que es el primer obispo de Roma, según los padres de la Iglesia, Tertuliano y Jerónimo. Posiblemente este Flavio Clemente también casado con otra Domitila, porque Domitila la mayor y Domitila la menor. Aquí tenemos una moneda con, por un lado, la efigie de Vespasiano y por otro lado el delfín enroscado en el ancla. Aquí tenemos el ancla con los peces utilizada en cementerios cristianos. Aquí otra versión, siempre el ancla con los peces, que es un símbolo cristiano y flaviano. Pero luego, cuando ya se adopta el crucifijo y se abandona el ancla de Vespasiano, con el delfín se sigue utilizando el ancla. Se convierte obviamente en algo más acorde con los nuevos símbolos. Entonces el ancla aparece cruzada con una cruz, con el corazón de Jesús, como lo vemos en ambas diapositivas. Aquí tenemos la cruz de Camarga, una región en el sur de Francia, que es una cruz estilizada, basada también en un ancla. O sea, sigue el ancla siendo un símbolo cristiano muy importante. Y aquí tenemos en una moneda con, por un lado, Vespasiano y por el otro lado su estrella de 8 puntas, que acompaña el emblema de la Legión Décima, que era la proa de un navío. Entonces tenemos aquí la estrella de 8 puntas de la dinastía Flavia, que como vemos también es utilizada en los cementerios cristianos. Aquí tenemos el ictis, la mención Jesús, Hijo de Dios, Salvador, cuyo anagrama es el ictis, que se usa mucho
en los primeros siglos y que aparece también con la estrella de 8 puntas de Vespasiano. La usan los flavios y la usan los cristianos. Y también hay pruebas literarias de la cercanía entre los evangelios y Flavio Josefo. Recuerden que cuando la guerra ha terminado y el templo ha sido destruido, es cuando empiezan a escribirse los evangelios. Y los evangelios y la guerra de los judíos que describe la guerra Flavio Josefo, se escriben en los mismos años, en los años 70, principios de los 80. Van paralelas y se presentan entre ambas cuando se toma el relato en ambos de la llegada de Roma, Vespasiano, luego Tito, desde Galilea hasta la conquista de Jerusalén, y en el caso de Jesús, la predicación empezando por Galilea hasta Jerusalén. Hay relatos que coinciden en muchas cosas, y cuando coinciden, en uno está parodiando al otro. La explicación sería que es la misma mano o el mismo grupo de redactores lo que es quienes están escribiendo ambos documentos. Por ejemplo, Jesús dice a sus apóstoles en las orillas del lago de Genesaret que no tengan miedo, que los hará pescadores de hombres, y Josefo relata una batalla en el lago de Genesaret, una batalla marítima en que los romanos hunden embarcaciones judías, y a los judíos que quedan tratando de salvarse nadando, los barcos romanos van pescándolos como si fueran peces, y se usa el mismo relato. María en los evangelios, recuerden que ve traspasado, es la palabra, su corazón al presenciar la muerte de su hijo Jesús, que es el Cordero de Dios, que ha dictaminado a sus discípulos que deben comer de su carne para tener vida eterna. Y Flavio Josefo incorpora un relato con un humor negro, en el cual narra que durante el cerco de Jerusalén, en que se presentaron muchos hechos de canibalismo, otra mujer que también se llama María ve también traspasado su corazón, pero en este caso al asar a su hijo como si fuera un cordero pascual. Entonces es una parodia realmente cruel, pero pues seguramente los romanos disfrutaban leyendo ambos relatos y entendiendo que uno era una parodia del otro. En los evangelios Jesús encuentra en Gadara un hombre poseído por demonios que se autodenominan como legión, por cuantos son muchos, y bajo la orden de Jesús abandonan al poseído para penetrar en una piara de 2000 cerdos que se arrojan al lago Genesaret y se ahogan. Según narra Josefo, tras una batalla en que los romanos vencen a los sicarios, son los patriotas judíos, que también se denominan celotes o sicarios. Tras una batalla en que los romanos vencen a los sicarios, dirigidos por Juan, que es uno de los dos líderes judíos de la guerra, estos corren como bestias salvajes, muchos de ellos se arrojan al río Jordán y unos 2000, 2200 son hechos prisioneros. Ambos relatos son también muy coincidentes. Y lo que se quiere decir es que los patriotas judíos, los sicarios, son realmente asimilables a cerdos. Y el demonio que habita al poseído es similar al líder patriota Juan de Giscala, que es uno de los dos líderes de la guerra. Ahí tenemos la famosa piara de cerdos. Y hay más coincidencias. En los evangelios figuran dos apóstoles líderes, Simón y Juan, y recuerden que Jesús vaticina a Pedro que será llevado a Roma para ser crucificado, mientras que de Juan dice: si yo quiero dejarlo en vida, lo haré, porque no puedo hacerlo. O sea, Juan se salva, Simón es crucificado. Y lo mismo ocurre en el relato de Josefo. Hay dos líderes,
Simón, que es llevado a Roma para ser crucificado, y Juan, que se le permite seguir en vida. Josefo describe a los samaritanos rodeados por los romanos en el monte Gerizim, su monte sagrado, muriendo de sed. Y Jesús relata a la samaritana que quien beba el agua que él puede darle no volverá a tener sed. La parodia es evidente. Jesús predice que antes de una generación, 40 años, llegará un hijo del hombre que rodeará Jerusalén con una muralla y destruirá el templo. Así lo relata Juan. Y eso ocurrió efectivamente. Jerusalén fue rodeada por una muralla y el templo fue destruido. Y ese hijo del hombre profetizado era obviamente Tito, que fue el que destruyó el templo y el que construyó la muralla. Aquí tenemos finalmente algunos de los libros que han en los últimos años expuesto la teoría de la elaboración romana de los evangelios. Tenemos el Mesías de los Césares, de Joseph Atwill. Es un libro que relata con mucho más detalle toda esa superposición de relatos que yo he tratado muy rápidamente. Creando a Cristo, de James Valliant y Warren Fay, cómo los emperadores inventaron el cristianismo, trata de los mismos temas. Aquí tenemos el libro Creando la cristiandad como un instrumento de la antigua Roma, de Henry Davis, que hace un estudio muy minucioso, literario, de quiénes pudieron ser los autores de los evangelios, y llega a la conclusión que fue la familia Calpurnio-Pisón, muy próxima de los Flavios, de la clase patricia romana, una familia muy importante. Y aquí tenemos un gran autor, Joseph Price, que en su libro Los Evangelios dentro de los Evangelios hace un resumen de estas teorías que acabo de mencionar y que me diga efectivamente que aparentemente él acepta. Entonces, pues nos queda un asunto bastante claro por dilucidar. ¿Por qué, si los evangelios, el primer Mesías, como lo describen, son tan prorromanos, se nos narra, por otro lado, el cristianismo, el tema de las persecuciones de Roma a los cristianos, los martirios, las torturas? ¿Qué es lo que ha hecho que la gente no se dé cuenta de que los evangelios son prorromanos? Porque no pueden serlo si los romanos van luego a dedicarse a perseguir y a martirizar cristianos. La verdad es que esas leyendas son mitos, son fantasías, y eso lo vamos a mostrar en un próximo video. Pero quizá en el próximo acabaré con el tema de Jesús, relatando no ya el Jesús de la fe, el que acabamos de ver, sino el Jesús de la historia. Recuerden que hemos separado ambos relatos, el Mesías construido por razones teológicas y el Mesías como pudo ser en la realidad, a través de numerosas fuentes que vamos a ver en el próximo vídeo. Y luego, antes de pasar al próximo personaje, que es Muhammad, veremos el tema de los martirios, para quitar de la cabeza que Roma fue la perseguidora de los cristianos, porque realmente la historia real no justifica esa creencia. Y por hoy hemos terminado. Gracias y hasta muy pronto.